al que tiene el control de nuestra vida, al que tiene el control de todo lo que se mueve en esta tierra. Todo lo que sucede y acontece, hermanos, no se sale de la voluntad de Dios. Él sigue su santo trono de gloria, teniendo el control de todo. Así que podemos estar plenamente confiados y seguros, sabiendo que tenemos nosotros al poderoso de nuestro lado. Y así, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos, que estamos siguiendo, y ahora vamos a tomar Hebreos 11:23 y leeremos hasta el 40. Hebreos 11:23. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a leer su palabra siempre en ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice su palabra de la siguiente manera: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vio niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Despreciaron este mundo por seguir a Cristo. Y yo creo, hermanos, que este ha sido el llamado y sigue siendo el llamado para nosotros también.
despreciar las ofertas de este mundo. Y cuando hablamos, hermanos, al mundo, no solamente nos vamos a referir a las cosas que son pecado, sino que también nos referimos a aquellas cosas que nos impiden el alabar a Dios como Dios se merece. Amén. El entregarnos a Dios como Dios quiere que nos entreguemos. Por eso tenemos ese continuo llamado en las Escrituras a despojarnos, incluso de nosotros mismos. Así es, amén. Comenzamos y leemos y dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Hermanos, si nosotros actuáramos de esta manera con un niño, escondiéndolo y diciendo que lo hacemos por fe, quizás la gente diría, pero ¿cuál es la fe entonces? Si lo están escondiendo. Si tuvieran fe, no tuvieran miedo y no lo escondieran. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros, la Escritura nos sigue recalcando una y otra vez que Dios hace un llamado al hombre y el hombre tiene que obedecer. Amén. Estas personas, hermanos, sin duda alguna, eran de aquellos que habla la Escritura que estaban clamando y pidiendo por un libertador. Porque la Escritura también en cierto pasaje menciona acerca de que el pueblo de Dios había vuelto a recordar de una promesa que se había hecho acerca de ellos. Así es, amén. Y haciendo las cuentas, ellos hacían cuenta de que el tiempo como que estaba llegando o como que se estaba acercando. Entonces un remanente estaba clamando al Señor. Amén. Y esto de clamar al Señor, hermanos, es algo que se hace también por la fe. Dice la Escritura aquí que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Cuando yo leo esta expresión niño hermoso, hermanos, me viene a la mente lo que es ver a un niño. Yo creo que todo padre ve a su niño como un niño hermoso. Yo no creo que un padre vea a su hijo. Quizás otras personas puedan decir, ¿por qué niño tan feo este? Pero su padre lo ve niño hermoso siempre. Y cuando veo esta expresión, es que los padres vieron algo diferente en él. Vieron gracia en él. Y confiaron de que la gracia que Dios había puesto en este niño lo iba a proteger del decreto del rey. Amén. Porque ellos confiaban de que Dios estaba con ellos. Cuando una gente está clamando a Dios, hermano, es porque tiene esa confianza. Amén. Nadie clama a Dios si cree que Dios no escucha. Todo el que clama a Dios es que cree que Dios escucha. Y cuando nosotros vemos el pasaje de Abraham que llevó a su hijo y veíamos que dice la palabra de Dios que Abraham iba con el pensamiento de que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Entonces, venimos en esa misma línea de pensamientos y de fe que tenía Abraham. Amén. Y al venir en esa misma línea de pensamiento y de fe, nosotros podemos llegar a pensar de que ellos confiaban de que Dios lo iba a proteger. Ellos quizás lo miraban y decían, pero ¿cómo a este niño tan gracioso, tan hermoso, le pueden hacer daño? ¿Quién se podría atrever a hacerle daño a este niño que se ve como un niño diferente al resto de los niños? Pero hay que entender, era su hijo. Amén. Ellos lo veían así. Pero hermanos, cuando Dios quiere obrar, Dios obra. Así es, amén. ¿Y de qué manera lo miró la hija de Faraón cuando lo encontró? Lo vio un niño hermoso, un niño lleno de ternura. Despertó en ella ese deseo de ser madre porque ella no había podido tener hijos. Entonces vemos que la gracia de Dios estaba obrando.
Pero habían personas clamando a Dios por ese niño, Así es. pidiendo a Dios que lo guardara, pidiendo a Dios que lo protegiera, pidiendo a Dios que se cumpliera también esas promesas. Porque nosotros, hermanos, cuando hay promesas en las Escrituras que Dios ha prometido, como las promesas de que Él ha prometido volver, nosotros podemos clamar a Dios y pedir que venga, pedir que regrese, decirle que hay un pueblo esperando, decirle que estamos esperándole. Amén, gloria a Dios. En Apocalipsis dice: Así es, sí, Señor. sí, Señor, ven, Señor, ven. Amén. La iglesia clama, la iglesia pide que el Señor venga de Así es, regreso, amén. vuelva otra vez por su pueblo. Y esta gente estaba clamando porque viniera ese libertador, porque viniera ese que se les había prometido que los iba a sacar un día de Egipto. Entonces, por la fe, ellos hicieron lo que hicieron. Seguimos leyendo, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este mismo niño que fue escondido, por la fe, rehusó a ser parte de ese reino de Faraón, a ser de los grandes que estaban allí en ese palacio, porque a él se le hizo una oferta. Hay muchos versículos que hablan de eso atrás, donde Faraón le hace la propuesta a él, Sí, amén. de que se quedara con él a gobernar, que hicieran de Egipto una nación grande, que juntos podían gobernar mejor y no divididos. Pero Moisés, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El llamarse hijo de la hija de Faraón, esto lo ponía en él en una alta posición de príncipe, Así es, amén. porque era hija de la hija de Faraón. Entonces él, al ser hijo de ella, era uno de los príncipes, uno de los principales que podían tener alto mando, alguna posición privilegiada, y con toda la sabiduría que había adquirido mediante el tiempo, que quizás le hubieran dado un privilegio más grande todavía. Así es, amén. Porque la propuesta, cuando un rey ve a alguien como un enemigo y que le puede ser de estorbo, le hace propuesta aliarse con él, porque no quiere tenerlo como enemigo. Pero Moisés, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Y a veces, hermanos, la gente prefiere los deleites temporales del pecado que seguir a Cristo. Y cuando se habla de deleites temporales, hermanos, no está dando a entender la Escritura que va a durar unos 2, 3 añitos y ya después no va a tener más deleites. No, seguramente toda su vida se complazca en eso. Cuando habla de deleites temporales, habla de que en esta vida es temporal. Así es, amén. De que esta vida no es eterna. No es eterna, así es, amén. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que nosotros deberíamos de tener al ver lo que nos complace en esta vida, lo que nos da placer en esta vida y el llamado de Dios que es eterno? El placer en esta vida temporal es mientras vivimos, Amén. porque esta vida se va a acabar. Pero el gozo y el deleite en el Señor es eterno. Eterno, amén. Entonces, Gloria a Dios. o preferimos lo temporal o escogemos lo eterno. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y cuando se habla de deleites temporales, hermanos, también hay muchas otras cosas que quizás no las veamos como pecado, pero estorban Estorban, así es, amén. en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual. Así es, amén. Todo aquello que nos da placer a nosotros, que nos entretiene, pero que no nos acerca a Dios, pero que no nos hace más espirituales, pero que no nos lleva a tener más cercanía con Dios, podemos verlo de esta manera, porque no nos está edificando en cuanto a nuestra vida espiritual. No nos está llevando a un crecimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Esa sabiduría que está escrita en su palabra. Amén. Esa que nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así es, amén.
Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Y esa es la cual nosotros tenemos que buscar poner en práctica. Seguimos el 26 y dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en un galardón mejor. Y dice que escogiendo los vituperios de Cristo. Él no conocía a Cristo. Él no sabía quién era Cristo. Pero él había oído a Cristo. Amén. Él había escuchado la palabra de Dios, el verbo. Así es, amén. No encarnado todavía, pero sí de parte de Dios, hablado para él. Entonces él escogió obedecer a Dios. Esto es seguir los vituperios de Cristo, escoger obedecer a la voz de nuestro Creador, amén, de nuestro Hacedor, del dador de la vida. 10:35 de Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza que nosotros tenemos en lo que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza tiene grande galardón. Tiene regalos mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así es, amén. Aquí en esta tierra nosotros tenemos ya el regalo de la vida eterna. Pero estar en su presencia con un cuerpo glorificado será mucho mejor todavía. Así es, amén. Estar con Él viviendo para siempre, junto a todos sus santos, será mucho mejor. Porque tendremos esa certeza y esa seguridad de que jamás volveremos a pecar. Amén. De que jamás volveremos a sentir tentación. Gloria a Dios, aleluya. De que jamás volveremos a sentir el deseo hacia el pecado. Señor amado. Y eso es lo que todos nosotros anhelamos y deseamos. Amén. Un día vivir eternamente y para siempre sin esos deseos pecaminosos, sin esos deseos de la carne, sin esa lucha que tenemos en esta tierra contra la carne y el pecado. Entonces, leemos el 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que busca del Señor, el Señor tiene regalos. El Señor tiene muchos regalos. Cuando habla de galardonador, que da muchos regalos. Y cuando nosotros examinamos nuestra vida, hermanos, vemos nuestra vida pasada, vemos nuestra vida presente, nosotros podemos ver esos regalos del Señor. Así es, amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Esa armonía que se puede tener en nuestro hogar. Amén. Esa tranquilidad que podemos tener a la hora de andar donde quiera que andemos, de saber que estamos en paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. El saber cuando vienen esos momentos difíciles que Dios está al cuidado de nosotros. El saber que nosotros podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones. El saber que nosotros cantamos y Dios recibe nuestra alabanza. El saber que nosotros podemos congregarnos y Él ha prometido que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él. Así es, amén. Cuando nosotros estábamos en el mundo podíamos reunirnos, pero sabíamos que no estábamos en paz con Dios. Dios no estaba allí. Si a nosotros venía una tribulación, una angustia, sabíamos que Dios no estaba con nosotros. Aunque la gente nos dijera palabras como quien dice: bueno, no te preocupes, Dios mira tu aflicción. Sí, pero estoy en pecado. Sí, pero no estoy haciendo su voluntad. Eso grita dentro de la conciencia de uno. Aunque nadie se lo diga, eso grita dentro de la conciencia de uno. Por eso es que cuando se venía la pregunta a nosotros mismos a veces: ¿dónde iría yo si hoy muriera? Sabíamos, porque estábamos nosotros practicando el pecado. Así es, estábamos. El que Él nos haya hecho libres del pecado es un regalo de parte de Dios también. Amén. El que podamos nosotros ahora pelear en contra del pecado es un regalo de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nadie puede pelear en contra del pecado si está atado a Él. Amén. Nadie puede luchar en contra de alguien que lo tiene maniado y esposado en el suelo. Así es, amén.
¿O creen ustedes que alguien que lo tenga esposado en el suelo puede pelear con el que lo tiene esposado? No puede. No puede. Bueno, así es uno cuando está en el pecado. No puede pelear en contra del pecado porque lo tiene atado. Como gato panza arriba, amén. Lo tiene esclavizado, encadenado. No puede moverse, amén. Pero ahora que nos ha hecho libres, hoy podemos oponernos al pecado. El pecado puede venir y nosotros podemos decir no al pecado. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. El pecado puede venir y nosotros podemos decirle, vivo para la gloria de Dios, no para mis deleites. Vivo para agradar a Dios, no para agradarme a mí mismo. Así es, amén. Gracias, Señor. Vivo para agradar a Dios, no para agradar al mundo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que una mujer, cuando le dicen, oye, pero ¿por qué no te vistes así, que así te verías mejor? Yo no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué cree que puede hacerlo? Porque ha sido libre, ha sido libertada de las ataduras. ¿Usted cree que una mujer mundana puede decir eso? No, yo quiero agradar a Dios, no a los hombres. Lo que hace es enojarse, es el que le dice que le queda feo lo que se pone y que se ponga algo mejor. Lo que hace es enojarse o decirle, a mí no me interesa lo que tú pienses. Pero no puede decir, yo agrado a Dios, no a los hombres. No puede decirlo. No puede. Absolutamente no puede hacerlo. De igual manera el hombre también. Si le dicen, oye, pero tú ¿por qué te vistes así y no te vistes acá como más a la moda, más al tiempo, más a la época? Yo no vivo para agradar a hombres. Yo vivo para agradar a Dios. Yo me visto para la gloria de Dios. Así es, amén. Vestido de El Cristo, mundano no puede hacer esto. El mundano no puede decir, yo me visto para agradar a Dios. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque él está vistiéndose para agradarse a él mismo y para agradar al mundo. Pero aún haciéndolo, a veces se viste feo. Así es, amén. Porque a veces uno piensa que se viste bonito cuando anda en el mundo. Y a veces se viste ridículo. Se ríen de uno, amén. De payaso sirve uno a Así veces. es, amén. Me pasó. Gloria a Dios. De payaso sirve. A veces hay gente que no se atreve a decírselo en la cara a uno, pero en las espaldas de uno lo dice. Y cree que se mira bonito así como. Y viejo, y míralo vistiéndose como joven. Y más cuando uno está viejo es peor la cosa, hermano. Es peor porque dice, míralo y se siente jovencito, se viste como joven. A la moda dice que anda. Lo que no hizo de Y joven, con 30 años encima y con 40 años y con... Así dice la gente, hermanos. así dicen, amén. Yo he escuchado esa clase de comentarios. Míralo cómo se cree de jovencito. Las camisitas que se pone. Piensa que enseña músculos, solo enseña arrugas ya. Es cierto, la gente lo dice. La gente lo dice, ¿cierto? Porque, hermano, cuando uno va envejeciendo, el cuerpo se va aguadeando. Lo engaña el diablo. Y el diablo lo tiene engañado pensando que se ve bonito. Así es, amén. Pero cuando uno vive para agradar a Dios, no para agradar al mundo, uno puede decir con la frente en alto porque Dios nos ha sacado del mundo. Amén. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Puede decir, vivo para la gloria de Dios. Ya no vivo yo, amén. Me visto para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Porque Él nos ha hecho libres, nos ha libertado. Amén. Cristo vive en nosotros, amén. Gloria a Jesús. Entonces, todos aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios tiene galardones para nosotros. Recordemos que nuestro trabajo en el Señor, dice la palabra, No es en vano. no es en amén. vano. Amén. Leemos el 27 y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No importa, amén. Como viendo al invisible. No importan las amenazas. No, y nosotros vemos esto en el Nuevo Testamento también. Amén. No los queremos volver a escuchar hablar de ese hombre. No los queremos volver a escuchar predicar en nombre de ese Jesús. Porque la próxima vez no van a ser latigazos, va a ser otra cosa, va a ser peor. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres, porque vivimos para agradar a Dios, no a los hombres. Nosotros tenemos muchos pasajes de la Escritura que nos hablan. Y Moisés dice que él, por la fe. Es que la fe, hermanos, es esto que, aunque no respiren, la muerte cerquita. Amenazas, amén. Dios pone esa valentía en el hombre para poder pararse firme y decir, yo prefiero obedecer a Dios. ¿Por qué, hermanos, creen que esto sucede? Que el hombre
aparentemente no le teme a la muerte, porque no hay hombre que no le tema a la muerte, hermanos. Todos los hombres temen a la muerte cuando está llegando ese momento. Pero Dios pone esa valentía porque ellos saben que la muerte, el dolor de la muerte es un momento. Pero la vida que espera en el Señor es eterna. Eterna, amén. Gloria a Dios. Por eso un varón, cuando estaban a punto de quemarlo, él le dijo al hombre: ese fuego que tú me vas a poner ahorita me va a quemar un par de minutos, pero tú vas a arder en el fuego eterno porque no te arrepientes de tus pecados. Y ese es el pensamiento que los hombres de Dios han tenido a la hora de enfrentar la muerte. Si yo muero por causa del Señor, el Señor me llevará con él. Ellos tenían la creencia de la resurrección de entre los muertos. Amén. Ellos quizás no la tenían tan clara como nosotros la tenemos, del cuerpo glorificado, de todas estas cosas, pero ellos creían que Dios era poderoso para resucitar de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Ellos creían en Dios y por medio de esa fe se llenaban de valentía. Gloria a Y Dios. no tenían miedo a los decretos de cualquier rey, no se doblegaban ante cualquier rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y es en quien nosotros debemos de poner la mirada y de poner nuestra confianza en ese Dios Gloria a Dios. todopoderoso, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que tiene el control en sus manos, porque nosotros no tenemos el control en nuestras manos. Hermanos, nosotros podemos tratar de escapar de una amenaza de un rey, haciendo trampa, buscando escondernos, buscando huir y dejando hacer lo que Dios pide. Pero si la muerte nos va a alcanzar, allá nos puede picar una culebra. Amén. Allá nos da un ataque al corazón, allá da un paro cardíaco. La muerte va a llegar de todas maneras. Y eso es lo primero que el hombre tiene que entender a la hora de vivir para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que sea haga lo que haga en esta vida, no importa cuánto tiempo alargue más su vida según el pensamiento de él, va a morir. Va a partir de este mundo. Amén. Las amenazas de muerte no afectan porque tarde o temprano le tocará. Primeramente el reino de Dios. Amén. Pero aquel que ha puesto la mirada en el Señor Santo. sabe que Él es poderoso y que tiene el control en sus manos. Así es. Aleluya. Bendito Hemos Jesús. creído en Él. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que nos dice Colosenses 3:2. Hay que poner las cosas arriba donde está Dios. Poner las cosas en el cielo, en la vida eterna, en la vida que a vida eterna permanece. Amén. Gloria a Dios. No en esta vida temporal que nosotros tenemos. 28 dice: por la fe celebró la Pascua y esparció la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe celebró la Pascua. Y celebró la Pascua y también dice, esparció La sangre. también la sangre. Amén. Imagínense, hermanos, una persona, Dios le habla y le dice: oye, tienes que comer con tu familia, encerrarte en tu casa, comer alimentos amargos y pan sin levadura. Y también no te olvides de matar un carnero y poner sangre sobre las puertas para que a la hora que pase la muerte, porque va a pasar llevándose a todo primogénito, no toque a los de tu casa. Muchos desconfiaban de eso. Y estas cosas hoy no las hacemos nosotros, hermanos. Pero a ellos, como Dios les había dado un mandato directo, ellos tenían que creer a Dios. Así es. Amén. Creer lo que Dios decía. Y es lo que nosotros tenemos que creer. Lo que Dios ha dicho en su palabra que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Hermanos, y a veces la gente dice creer en Dios, pero no hace lo que dice su palabra. Amén. Siguen viviendo la vida como si Dios no hablara por su palabra, como si Dios no hablara sus vidas, como si la palabra fuera para otro, como si la palabra no le estuviera hablando a él. Nosotros vemos que Moisés sí obedeció a Dios cuando Dios le habló y le dijo al pueblo, y el pueblo obedeció también. Obedeció. Amén.
Éxodos 12, 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad a un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el labrillo y untad en el dintel y de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Había una orden, no tenía que salir de su casa, encerrarse allí, comer con su familia y poner esa sangre para que a la hora que el ángel de la muerte pasara, no tocara su familia. Y ellos esto lo hicieron por fe. Y la gente siempre, casi siempre, yo he escuchado muchas prédicas, casi siempre que se habla de la fe, creen que era un pensamiento positivo. Podían tener el pensamiento positivo, pero si no hacían lo que Dios decía, esa fe era como la que dice Santiago: fe sin obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y hay gente que piensa que Santiago da a entender que las obras cuentan más que la fe. No, lo que Santiago dice es que la fe verdadera da frutos, se muestra en actos, en acciones. Entonces la fe, hermanos, como hemos visto en estos hombres de fe, siempre ha sido llevar fruto de obediencia. Porque si no hay obediencia y se dice tener fe, eso no es fe. Esos son pensamientos. Y pensamientos positivos, sin obediencia a Dios, no agradan a Dios. Porque el que se acerca a Dios, ¿verdad? Debe creer que le hay y que le es galardonador. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, vemos nosotros, hemos visto desde atrás, todos estos hombres por la fe obedecían. Y aquí vemos que por la fe han renunciado a deleites y a vida de placer, a altos rangos, a preferir irse a vivir como pobres, como mendigos en el desierto. Amén, así es. Porque ahí iban a ir caminando por el desierto y de hecho duraron 40 años en el desierto sin tener una vivienda fija, moviéndose de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Así vivieron. Amén. Pero esa es la fe. La fe que pone la mirada en las cosas de arriba. Y muchos allí murieron, incluso de los que salieron de Egipto obedeciendo a Dios. Y los que se rebelaron también murieron. Pero había una diferencia, hermano. Amén. Unos obedeciendo a Dios y otros. Y hermanos, y algunos se rebelaban y pecaban, pero se arrepentían y volvían a retomar el camino. Pero había unos que se rebelaban y no tomaban el camino de vuelta. No había oportunidad ya. Amén. ¿Por qué? Porque morían. Entonces no había oportunidad para volver a arrepentirse. Aparte de eso, Dios sabe cuando una persona quiere obedecer y el que no quiere obedecer también. Leímos el 28. Ahora leemos el 29. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios tenían fe también. Porque esto por la fe se metieron en medio del mar. Quizás con todo y miedo viendo las olas que se movían a los lados, pero se metieron. Entonces, al ver los egipcios que los israelitas se habían metido, dijeron: pues, si estos se metieron y no les pasó nada, nosotros también podemos. Tuvieron fe también, ¿verdad? Pero ellos no iban obedeciendo a Dios. Ellos iban en rebeldía en contra de Dios. Así es, amén. Así es el mundo, hermano. El mundo puede hacer las cosas que los hijos de Dios hacen, pero si no están en fe, eso no les cuenta a ellos. Eso es rebeldía contra Dios. Hermanos, imagínense un cristiano en un momento difícil
orando a Dios por misericordia. Imagínese un impío miró que el cristiano hizo lo mismo y se pone a orar a Dios por misericordia, pero no se arrepiente de sus pecados. Lo mismo estaba haciendo este pueblo de Egipto. Ellos vieron que estos se metieron al mar y Dios los protegía. Ellos dijeron, pues nosotros vamos también detrás de ellos. Ellos no iban para obedecer la voluntad de Dios, ellos iban para hacer la maldad. Y el impío muchas veces pide, a veces en momentos de dificultad, que Dios tenga misericordia para que ellos seguir en el pecado. Porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque tengo muchas cosas que hacer, pero nunca en su pensamiento está el darle la gloria a Dios, alabarle, predicar su palabra, llevar el mensaje, llevar las buenas nuevas de salvación, edificar a su familia. Nunca en ellos está ese pensamiento. Así es, amén. El impío vive para sus deleites y placeres. Sí, Señor, ayúdanos. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Leemos el 30 y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto es algo, hermanos, que cuando nosotros vemos esta acción, lo mismo pensaban también los pueblos que estaban ahí. ¿Qué van a hacer estos aquí dando vueltas alrededor? Están locos. Estos están locos. ¿Y quién ha dicho que por dar vueltas alrededor de un lugar caen muros? Pero ellos no estaban haciendo porque se les vino un pensamiento o decir, vamos a dar vueltas y vamos a orar al Señor y a dar vueltas y a orar al Señor para que estos muros caigan. No, Dios les había dicho que hicieran eso. Así es, amén. Entonces la fe, ¿qué es la fe? Obediencia a Dios. Seguimos viendo lo mismo. Amén. La fe es obedecer lo que Dios manda que se haga. Aunque parezca absurdo, porque eso es algo que nosotros, si nosotros nos dijeran y no hubiéramos visto nada de esto, hagan esto, diríamos, pero ¿quién va a hacer? ¿Qué va a pasar solo por dar vueltas? Pues no va a pasar nada. Pero Dios había dado esa orden a ellos. Y hagan esto y yo voy a hacer que los muros caigan. Hermanos, así nosotros, si Dios nos ha dicho que abandonemos el pecado para poder derribar esos muros que hay, que nos dividen entre nosotros y Dios, hay que hacerlo. Amén. Si Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que someternos más a Él para poder estar en comunión con Él, porque dice Isaías, vuestros pecados han hecho división, Amén. separación entre Dios Amén. y vosotros. Entonces, hay un muro que no deja que nosotros tengamos comunión con Dios cuando estamos en pecado. Amén. Hay algo que nos separa, gloria a Dios. Entonces, si Dios dice que se haga, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Apartémonos. Deje el impío su camino, dice Isaías, Amén. y vuélvase a Dios. Gloria a Dios. Por la fe cayeron los muros después de rodear los 7 días. Ahora dice, por la fe, y aquí vemos, ¿verdad? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Ella fue obediente. Los desobedientes. Los obedientes eran los de fe, los desobedientes eran los sin fe. Los obedientes, los hijos de Dios, los desobedientes. Esta mujer no era israelita. Amén. Ella no era israelita, ella era una impía pagana del pueblo de Jericó. Pero ¿qué hizo diferente esta mujer al pueblo de Jericó? Creyó en Dios que iba a destruir. Habiendo recibido a los espías en paz. Amén. ¿Usted ha recibido a los que predican la palabra? ¿Ha escuchado la palabra de Dios? Porque estos eran como mensajeros de Dios. Amén. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza. Amén. Hermanos, nosotros tenemos en las Escrituras muchos pasajes que nos hablan. Incluso hablan de aquel que le da un vaso de agua Amén. al que lleva el mensaje. Y cuando habla de esto, no es que no es solamente quiere decir eso. Lo que da a entender es personas que lo pasan adelante, escuchan el mensaje y se sientan a escucharlo y atienden el llamado. Esta mujer creyó Amén. en el Señor. Porque ella creyó que lo que estos hombres decían iba a acontecer. ¿Y qué hizo ella? Lo recibió y no se hizo enemigo de ellos. Se hizo al lado de ellos.
Y a veces nosotros, cuando estamos en el mundo, a quien buscamos recibir, ¿a quién es? Al mundano. Así es. Al cristiano lo desechamos. Le cerramos la puerta, amén. Y a veces, hermanos, aquí quizás nosotros no vivamos eso, pero hay lugares de personas que dicen ser cristianas, pero a sus fiestas o a sus comidas o a sus cenas invitan al impío, pero al cristiano no lo invitan. Así es, amén. ¿Y cómo es esto entonces? Si nosotros tenemos comunión como hermanos, como iglesia, ¿cómo es esto que vamos a preferir invitar al impío y al cristiano no? No es cristiano. No cabe. No hay comunión. No hay comunión, no es cristiano, amén. Entonces, ella dice la escritura aquí, por la fe Rahab, la ramera, y dejen claro quién era ella. Esto nos da a entender otra cosa también. Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que viene en humildad y fe y recibe al Señor, y cuando digo recibe al Señor, siempre digo, obedece su palabra. Amén. Recibe su palabra, la acepta, la vive. Y recibe al Señor, el Señor no rechaza, porque la palabra de Dios siempre dice que Él ve de cerca al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Todo aquel que es rebelde es un altivo. Entonces, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Lo recibió en paz, ¿verdad? Entonces, vemos que tuvo una actitud diferente al resto de personas que vivían en ese lugar. Vamos al 32 y dice: ¿y qué más digo? Dice el escritor. O sea, ¿qué más les puedo decir? Miren, porque el tiempo me faltaría contando de tantos que han sido ejemplo de fe. Amén. Hay muchas personas, dice, pero... Y dice, menciona, dice, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces, vemos todas estas cosas, ¿no? Lo que da a entender es, hay muchas personas que se pudiera mencionar. Amén. Pero si sigo mencionando más personas, el tiempo no me va a ajustar, o el libro, tanto libro que tendría que escribir. Y recuerden, hermanos, que aquellos tiempos era pura mano. No era como hoy, que máquinas, computadoras. Entonces, hay muchas personas que no están registradas en las escrituras. Así es, amén. Las que están registradas han quedado para que nosotros veamos cómo es la fe. Así es, gloria a Dios. De qué manera se muestra la fe. Cómo es el resultado de alguien que tiene fe. Hay muchas personas sin nombrar aquí. Eso es lo que está diciendo, está dando a entender. Así es, amén. Entonces, y hermanos, y cuando hablamos de esto, de estas cosas que se hicieron, que fueron fuertes en batalla, echaron fuera ejército. La gente, cuando se habla de fe, esto es lo que le gusta nombrar. No menciona lo otro, porque yo he escuchado muchas prédicas y hablan de esto. Por la fe, dicen, y leen. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso, allí, cuando predican de la fe, estos pasajes sí les gusta mencionarlo. Esto sí, y dice, mire, usted va a echar fuera enemigos, usted va a tapar boca de leones, usted va a caminar por el fuego y no se va a quemar, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro, hermano. Y la gente, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no se está hablando de lo que es la verdaderamente fe. Están agarrando únicamente una parte de la fe, pero no toda la parte completa. Porque nosotros vamos a seguir leyendo más, y lo que viene después. Si nosotros hiciéramos el llamado a la gente a aceptar y le dijéramos, mira, esto es lo que te espera, y comenzáramos a leer lo que sigue. Las mujeres, recuerde que venimos mencionando por la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Si usted quiere recibir al Señor, aquí están las promesas, hermano. Amén. Aquí están las promesas, todo esto le espera. Y luego vamos a leer lo que Jesús decía también. Por mi culpa, Ajá, por mi causa serán vituperados, serán azotados, los meterán a la cárcel y muchos serán hasta muertos. Así es, amén. Y la gente cree que diría amén. Y ahora después hacemos el llamado. ¿Cuántos quieren pasar a aceptar al Señor? Recuerden las promesas, levanten la mano. ¿Cree que la gente levantaría la mano? Pero estas son cosas y consecuencias que pueden acontecer aún en los tiempos presentes. Así es, amén. Quizás nosotros, hermanos, no experimentemos esto porque estamos en un lugar y en un tiempo diferente. Pero hay otras cosas que sí experimentamos. El alejamiento de amistades, el alejamiento de la familia, el vernos como raros, vernos como extraños entre la gente. Ya todas aquellas personas que nos invitaban a sus convivios ya no nos invitan. Y dicen, no, es que no los invitamos porque son cristianos. Si a mí me invitan, yo voy, yo aprovecho esos tiempos. Así es, amén. Y allí cualquiera que dé la oportunidad de predicarle, pues le predicamos. Pero lo que pasa es que las invitaciones no llegan ya. Y uno los invita, no vienen. No, esto solo de Dios hablan. Solo todo lo que hacen solamente de Dios quieren hablar. Entonces, nosotros vemos, hermano, que por la fe estos hombres y mujeres hicieron todo esto. Amén, despreciaron el vivir cómodamente, despreciaron el estar viviendo su vida acomodado. Se negaron a sí mismos, amén. Como dice Ellos Cristo. pusieron su vida por amor a Dios. Amén. Y eso es lo que estamos leyendo ahorita aquí en el 34, 35, 36 y el 37 también. Amén. El 37. En el 38 leíamos, otros experimentaron vituperios, azotes y más que esto, prisiones y cárceles. Y hermanos, y aún con todo esto, nosotros como pecadores merecemos mucho más que esto. Dios no nos ha dado verdaderamente lo que nosotros merecemos, sino que ha tenido misericordia. Porque todos estos hermanos que recibieron esta clase de vida, de desprecio, de vituperio, era porque Dios los había llamado para ser salvos, para tener una vida eterna. Amén. Ellos no merecían eso tampoco. Ellos merecían morir y condenación eterna por haber pecado, porque había un mandamiento. Había un mandamiento de parte de Dios, que el que peca, que muera irremisiblemente. Entonces, esto venía desde el principio. El día que comieres de él, ciertamente moriréis. Y no había vuelta atrás. Pero Dios en su misericordia llama a un pueblo. Amén. Elige a un pueblo. Y el pueblo, en esa acción de fe, se llena de valor con la valentía que Dios da. Gloria a Dios, aleluya. Y 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido. Y es lo que leemos el 39 dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Me pasé al 38, voy a leer el 38 porque hay algo muy importante también que recalcar. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice que el mundo no era digno de esta clase de personas. ¿Qué nos da a entender esto? Que el mundo, lo que merece el mundo son personas malvadas y perversas. La gente a veces se queja cuando tiene un presidente que es tirano, que solamente sirve para robar, que no controla a los criminales, que no ayuda a los pobres. Y la gente reniega y dice, qué mal presidente tenemos, pero ellos viviendo en pecado. O sea, como si ellos fueran tan buenas personas que están sirviendo a Dios y son personas que viven rectamente y se quejan de los presidentes. Tenemos un presidente de los peores. O sea, el mundo, la gente, nosotros merecemos peor que eso. Así es, amén. Nosotros no merecemos personas piadosas como esta. El mundo, dice, no era digno de tener a estas clases de personas que vivían de esta manera. Y no es digno hoy en día tampoco.
El mundo de hoy en día no es digno de tener personas piadosas así. Pero Dios siempre ha querido tener personas Permanente, amén. que testifiquen de Él, Gloria a Dios. que hablen de Él, que den a conocer de Él. Siempre ha tenido Dios personas así y seguirá teniendo. Si nosotros no lo hacemos como Dios pide, Él va a levantar personas en otros lugares a hacerlo. Así es, amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos este llamado a testificar de Él, a dar a conocer de Él, a vivir como Él manda, a caminar como Él quiere que caminemos, a mostrar que hay un Dios que cambia, que transforma vidas, que hace nuevas personas. Hermanos, siempre lo he dicho y lo repetiré, no importa que el mundo nos llame religiosos, extremistas, legalistas. En cuanto se trate de honrar a Dios, no hay que tener miedo. Gloria a Dios. No hay que tener vergüenza, hermanos. La vergüenza hay que tenerla para andar en la vida en pecado, en perversidad, que para eso no teníamos vergüenza. Nos jactábamos de los malos actos. El hombre de afuera se jacta de sus maldades, de sus perversidades. El hombre le quita a la mujer a otro y se jacta de eso. Así es, amén. Se mete con la mujer ajena y se jacta de eso. Hasta las mujeres hoy en día. ¿Y por qué uno escucha, hermano, los comentarios a veces? Así es, amén. Jactarse del pecado, de la maldad, Abominable, amén. de las abominables y perversidades cosas de este mundo. La gente se jacta. El padre, tengo un hijo, dice que tiene 3 novias. Lo buscan las mujeres, es codiciado. Que el Señor reprenda al diablo. Se jacta del pecado el hombre. Son cosas de las cuales nosotros vemos cuando la Escritura dice que el hombre no merece la misericordia de Dios. Si la tenemos, es porque Dios es demasiadamente bueno. Así es, amén. Si Dios aún sigue llamando a personas al arrepentimiento, es porque es extremadamente buenísimo. Amén. Demasiado misericordioso. Hermanos, es que, hermanos, cuando yo me pongo a pensar que si un hombre fuera Dios, hermanos, no daría estas oportunidades que Dios da. ¿Por qué Dios? El rey David lo vio de esta manera y lo dijo. Así es, amén. ¿Cómo Dios, siendo tan grande y poderoso, ha puesto la mirada en nosotros y querer de la podridumbre del cochinero de este mundo rescatar a unos, salvarlos y llevarlos con Él? Dios es extremadamente misericordioso con nosotros. Por eso está llamando, gloria a Dios. Él tiene millares y millares de ángeles santos a su alrededor que pueden adorarle, que pueden cantarle y mucho mejor que nosotros, que pueden exaltar y glorificar su nombre y mucho mejor que nosotros. Y Él sigue viendo hacia la tierra al hombre y llamando al arrepentimiento, llamando a que se conviertan a Él y llamando a que se parte de su pecado y que se conviertan de sus malos caminos. Amén. Este mundo no es digno de personas piadosas. Y hermanos, cuando se habla de personas piadosas, hablamos de la misericordia de Dios, porque Él es el que hace personas piadosas. Amén. El hombre no es piadoso por sí mismo. Todos estos hombres piadosos que habían era porque Dios los había transformado en personas piadosas, en personas justas. Aleluya. Todos los que hoy en día caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios ha hecho esa obra en nosotros. Es porque Dios en su gracia y su bondad nos ha dado esos regalos preciosos, porque esos son regalos preciosos. Hermanos, el poder apartarse del pecado y poder buscar vivir en santidad, en armonía con Dios, es Dios que lo hace en uno. Así es, amén. Gracias, Señor. No hay hombre Ayúdeme cada día, Padre. que por sí solo busque de Dios. No hay quien busque a Dios. A unas se hicieron inútiles, dice la palabra. Cuando dice a unas se hicieron inútiles, quiere decir todos están cortados por la misma tijera en pecado, muertos. A una se hicieron inútiles. Es como que dice, a una alabemos su nombre. Es la misma expresión. A una sola voz. Amén. Todos los hombres blasfemos, idólatras. Y cuando se habla de idolatría, se habla de todo lo que el hombre hace, incluso lo que hace para deleitarse a sí mismo, porque no toma en cuenta a Dios. Dios dice esto, pero me importa más lo que yo quiero.
Así es, amén. Dios dice esto, pero me importa más lo que a mí me agrada. Dios dice que yo deje esto, pero me importa más sentirme bien. Así es, amén. Idólatra. Idólatra, Así es. arraigado al pecado. Y así vive el mundo. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, porque Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Conforme a la fe murieron todos estos hombres que habla que no eran dignos. En 11:13. Sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y de la manera que vivían, hermanos, eso era lo que ellos mostraban. No era porque ellos decían, yo soy extranjero, soy peregrino, no soy de esta tierra. Ellos no andaban gritando eso, pero su actitud, Amén. su manera de comportarse, su manera de mostrarse ante la sociedad, mostraban eso. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron buen testimonio. ¿De quién? ¿De los hombres? No, de Dios. De Él nosotros debemos de procurar alcanzar buen testimonio. Por eso cuando decimos vivimos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Que el testimonio que se dé bueno de parte de nosotros, la aprobación que nosotros recibamos, sea de parte de Dios. Presentémonos, amén. La opinión de Dios es mucho más importante que la opinión de los hombres. Juan 5:42 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Porque si la gente tiene amor de Dios en su corazón, va a pensar de la misma manera como Dios quiere que pensemos todos. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos a un cristiano que se entrega al Señor, que glorifica al Señor, que busca crecer en santidad, nosotros damos gloria a Dios por ello. Así es, amén. Y animamos a la persona a seguir adelante. Así es, amén. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no va a hacer esto. Por eso el Señor Jesucristo expresó esto. Gloria de los hombres no recibo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no puede alabar lo bueno, alaba lo malo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y si no hay amor de Dios en la persona, no busca glorificar a Dios por medio de aquellas personas que también hacen lo justo. No recibe su palabra. No reciben. Ahí dice la escritura, amén. Entonces dice, por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Así andaban todos esos. 39. 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos murieron sin recibir lo prometido, porque lo prometido en sí no era solamente la tierra, sino la promesa de ir a morar, ¿verdad? Con Dios, Amén. A la con patria esa, celestial. ¿verdad? Patria celestial que Gloria Él a tenía Dios. preparada. Pero hacía falta algo todavía. Entonces seguimos leyendo el 40. Hoy sí, 40, dice. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿En quién somos perfeccionados nosotros? En Cristo Jesús. Eso hacía falta. Amén. Que viniera Cristo Gloria a Dios. a morir por nuestros pecados y por los de ellos. Amén. Ellos ya habían depositado la fe en la palabra de Dios, pero hacía falta que la palabra tomara forma de hombre y anduviera entre los hombres y muriera derramando su sangre para la salvación de ellos como la de nosotros. Amén. A eso se refiere que Dios tenía alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros en Cristo somos perfeccionados, ellos también en Cristo son perfeccionados. A veces mucha gente pregunta, pero ¿cómo se salvaban los antiguos si no creían en Cristo? ¿Cómo que no creían en Cristo? Ellos creían en la palabra. Amén. Cristo. La palabra es Cristo. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Entonces en Hebreos 8:6 dice, pero ahora por tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Amén. Sean ellos o seamos nosotros,
ha prometido eterna salvación si obedecemos su palabra. Amén. Porque el que obedece a su palabra refleja la fe, su creencia, su confianza en quién está. Si obedecemos la palabra, damos a conocer que confiamos y creemos en Dios. Si desobedecemos la palabra, damos a entender que no creemos en su palabra, no creemos en Dios. Y el que no cree en su palabra, no tiene su palabra, no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y hermanos, hay santos, hay multitud de santos que están en la presencia de Dios pidiendo justicia. Quiero que vayamos a Apocalipsis, que tiene relación con esto también. 6:10 de Apocalipsis. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás vuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El apóstol Juan, en su visión, narra que miró una multitud delante del trono de Dios clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestro sufrimiento, nuestra muerte o nuestra sangre? Dice ahí, ¿verdad? Y ahí dice que se les dijo, se les dio vestiduras blancas. Y cuando nosotros vemos eso en la escritura, vestiduras blancas, sabemos que es aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que tienen esas vestiduras blancas. Y se les dijo a ellos que todavía no. Se les dijo, se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y cuando se completen, entonces todos, y entonces se vengará, o se hará justicia más bien, sería la palabra más correcta, porque lo justo es el castigar al que se le ha dicho que recibirá castigo por desobedecer los mandatos de Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros en esto que hemos visto, tenemos ese llamado de parte de Dios a no amar este mundo, abandonar este mundo, en el sentido de que nosotros no poner nuestra fe y esperanza y confianza en este mundo. Que cuando se trate de alabar a Dios, nosotros prefiramos siempre estemos dispuestos, amén, alabar a Dios, gloria a Dios, y no buscar la alabanza de los hombres. Porque, hermanos, si nosotros queremos agradar a los hombres, en cierta manera, haga lo que haga, nunca se va a lograr tener a la gente contenta. Pero, hermanos, si digamos que agradáramos a los hombres en cierta manera y desagradamos a Dios, estamos perdidos. amén. Porque nosotros al que tenemos que alabar es aquel que nos ha prometido vida eterna, aquel que ha demostrado su gran amor para con nosotros, aquel que no nos ha pagado como nosotros merecemos, aquel que nos ha visto con ojos de misericordia cuando merecíamos el castigo eterno. A Él es que tenemos que buscar agradar nosotros y vivir de la manera como estas personas vivieron, como extranjeros y peregrinos en la tierra, despreciando los deleites temporales de la tierra y viviendo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, este es el llamado que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, y recordar que en Él nosotros tenemos la garantía de vida eterna. Y así, que Dios les bendiga. Nuestro hermano continúa.